Pues muchas gracias por su asistencia a esta nuestra plática del mes de marzo, en la que tendremos pues como ponente a María Guadalupe Martínez Fischer, que nos acompaña. Ella es pues licenciada en Filosofía por parte de la Universidad Panamericana, habiendo presentado su tesis sobre los usos de la libertad en la crítica de la razón pura. Tiene además una maestría en Pedagogía, también por la Universidad Panamericana, donde presentó una tesis con el tema Autonomía, paradoja y meta de la filosofía educativa de Kant, que es pues en buena medida del tema que nos va a hablar hoy. Y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha tenido también experiencia docente en la Universidad Panamericana como catedrática, dando asignaturas como Antropología, Ética y Filosofía Social. También en la Universidad de Anáhuac, como catedrática en la Coordinación de Humanidades, impartiendo la materia de Antropología Fundamental, y también pues ha colaborado en el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa y también actualmente en el Colegio Universitario de la Santa Cruz como catedrática de la Facultad de Filosofía. Ha tenido también ella una interesante actividad como investigadora, actualmente desde el 2013 en el CISAB, en el Centro de Investigación Social Avanzada, como investigadora y profesora de la División de Filosofía, y también es desde el 2014 miembro de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. Ha participado también en diversos congresos internacionales en filosofía, como el 17º Congreso Internacional de Filosofía, Filosofar en México en el siglo XXI, Adversidad y Novedad de la Época, que fue organizado por la Asociación Filosófica de México, en el segundo Congreso de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, Kant y las realidades en que habitamos, con sede en la Universidad Complutense de Madrid, en el cual presentó una ponencia sobre los usos de la libertad en la crítica de la razón pura. También participó en el Congreso Internacional de Filosofía, Naturaleza y Libertad en el Pensamiento de Leibniz y Kant, organizado por la Universidad de Guanajuato en el 2014. Y el tema, el nombre de su conferencia es La educación de la autonomía, paradigma y meta de la educación en Kant. La educación, pues, repercute. La educación de la persona repercute en la familia y en la sociedad, y a la vez, para bien o para mal, la misma familia y la misma sociedad influyen en la persona. Hay que educar a la persona para ser persona, es el reto más grande y es el que puede propiciar comunidades humanas felices. Sin embargo, existen infinidad de obstáculos de muy diversa índole, empezando por cuestiones de la persona misma, su proceso de crecimiento, los influjos del ambiente, la cultura, las subculturas, opiniones, filosofías, el medio ambiente, etc., y que son impactos que a veces son deformativos o incluso deconstructivistas. La educación, como todos sabemos, pues está en continuo riesgo y posiblemente diríamos, sin llegar a ser pesimistas, que la educación está en crisis. Hasta parece que en ciertos momentos se da una regresión hacia una, digamos, sociedad líquida, tal como lo expone el sociólogo y analista social Zygmunt Bauman. En cierta forma, el mismo concepto de persona está en crisis. Educar para la autonomía es algo que creo que hace mucha falta en México en especial, ya que por generaciones no se ha hecho, ni se hizo, ni del todo se está haciendo hoy. Muy por el contrario, creo que muchos de nosotros fuimos formados en un sistema educativo paternalista y creador de gentes dependientes, conformistas y poco autónomos, ciudadanos que esperan que todo se los resuelva el gobierno, la iglesia, los milagros o algún agente externo al que le podemos
adjudicar la responsabilidad de nuestra vida o de nuestra mala suerte. Pero ¿qué hacer para cambiar esto? ¿Cómo hacer para lograr que la educación sea un coadyuvante para formar individuos autónomos, creadores y promotores de cambio y progreso, y que no solo estén esperando que alguien les resuelva su existencia? Entonces, pues con ustedes, María Guadalupe, para platicarnos un poquito de eso. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Padre Prisi, no solamente por haberme invitado, sino porque el Padre Prisi siempre va al CISABA a impartir misa, a celebrar misa, y siempre está al pendiente de nosotros. Entonces lo agradecemos mucho, Padre Prisi. Muchas gracias por invitarme. Me dicen que es la primera mujer que viene, lo cual espero que inviten a más mujeres, aunque no solo se queden. Pero bueno, voy a leer una parte y vamos a ir comentando. ¿Les parece bien que lo hagamos así? Si hay algo que no se entiende, algún término filosófico que sea muy abstracto o fumado, como dicen, con toda paz me interrumpen y lo vemos, ¿no? Primero les voy a leer una cita que fue algo que me hizo pensar mucho por qué Kant es alguien al que hay que estudiar y al que hay que leer, que como todo autor pues tiene sus cosas buenas, sus límites y tiene sus alcances, ¿no? Entonces es una cita de un alumno que estuvo con Kant y dice así: disfruté la fortuna de haber conocido un filósofo que fue mi maestro. Las anécdotas, el humor y el ingenio estaban a la orden del día, de modo que sus lecciones no solo eran instructivas, sino también divertidas. En sus lecciones se estudiaban las últimas obras de Rousseau, su Emilio y su Helvetia, con el mismo entusiasmo con el que se analizaban las obras de Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crucius y Hume, así como se estudiaban las leyes naturales de Kepler, Newton y los demás físicos. Ninguna cábala, secta, ventaja o ambición fueron un obstáculo en su búsqueda de la verdad. Pensar por cuenta propia era la enseñanza que recibían sus discípulos. Nada le era más ajeno que el despotismo. Este hombre, cuyo nombre pronuncio lleno de gratitud y admiración, es Immanuel Kant. Bueno, cierro su, ¿no? ¿Qué fue lo que me motivó de alguna manera a estudiar qué decía Kant de la educación? En realidad Kant nunca utiliza el término filosofía de la educación, aunque en Kant sí encontramos algunos textos sobre el tema de educación, que es precisamente los tratados de pedagogía, que a quien nos interese estudiarlos o mover algo de ellos, están literalmente en internet, lo pueden bajar y están en PDF, ¿no? Lo que me motivó a estudiar esto, el tema de la educación y el tema de la autonomía, fue que yo hice mi licenciatura, como faltó decir en mi currículum que me gusta jugar básquet y amo comer, que creo que es más característico que todo lo demás, pero bueno, hice en la tesis de licenciatura, yo traté de ver qué decía Kant en un libro que trata sobre, pues sí, trata sobre el tema del conocimiento, y yo me preguntaba, ¿qué se puede decir de la libertad desde el terreno del conocimiento? Y pues llegué a una conclusión que fue lo que suscitó que empezara a estudiar la maestría en pedagogía y en específico en la asignatura de filosofía de la educación, y fue la siguiente. Desde el tema de la postura radical de la libertad en Kant, podemos decir que desde la razón especulativa es la piedra de escándalo de la filosofía. ¿Por qué va a decir Kant que la libertad es la piedra de escándalo? Y lo dice literal, piedra de escándalo. Lo que pasa es que para Kant es piedra de escándalo porque no tiene otra explicación que quien lo hace. ¿A qué me refiero? Es decir, si nosotros analizamos el acto, la decisión, en el fondo, la última explicación es porque me da la gana. ¿Por qué quisieras venir a esta conferencia? Bueno, yo espero que no solamente porque resultó el padre Prisi, sino porque, de alguna manera, porque les dio la gana, porque lo decidieron por libertad. Eso, para el terreno de la metafísica y de la razón especulativa, es un escándalo. Porque entonces, esa parte de decidir por la libertad es irreductible a poderse meter a una gráfica. Se pueden hacer muchas estadísticas sobre qué prefieren los consumidores, sobre cuántas veces choca alguien en la carretera de Querétaro, se pueden hacer estadísticas de todo. Pero cuando se encuentra
con el tema de la libertad es un escándalo porque no se puede decir nada. ¿Y por qué no se puede decir nada desde afuera o desde quien observa el acto? Porque en el fondo, cuando actuamos desde la libertad, el acto de la libertad implica una explicación que solo el que actúa puede explicar. Entonces yo decía, bueno, si eso es lo que uno puede decir desde la razón especulativa, que es una piedra de escándalo, pues eso cómo se relaciona con la educación, porque hoy más que nunca decimos que hay que educar a la gente en libertad. ¿Cuántas veces no nos quejamos de que parecería que todo el terreno en el que vivimos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los hermanos, con los hijos, con los papás y demás, todo es un terreno legalista? Es decir, a ver, es en función de que me vean, o en función de que el policía no me cache, o en función de que mejor no tomo porque no vaya a ser que me lleve el torito, ¿no? Y puede pasar muchas cosas, pero en el fondo no es porque yo lo estoy decidiendo, ¿no? Entonces, pues ese tema me pareció interesante, porque yo creo que al final del día el tema de la educación, la formación tiene que ir dirigida a formar personas libres, con todos los riesgos que eso implique. Porque de lo contrario no hay manera de decir que están eligiendo las cosas porque quieren, sino porque otras personas les dicen. Y eso es muy peligroso, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Entonces, esta piedra de escándalo que es la libertad, es también piedra de escándalo, dirá Kant, porque implica, en términos de la filosofía kantiana, una causalidad incondicionada en el sentido causal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dice, la decisión y el acto no forman parte en modo alguna de la secuencia de meros efectos naturales, ni son una continuación de los mismos. Al contrario, con respecto a este acontecimiento, el de la libertad, las causas naturales determinantes cesan por completa fuera de estos efectos. Aunque el suceso sigue a estas causas naturales, no se sigue de ellas. Es decir, aunque parecería que podemos explicar la libertad desde causas naturales, en realidad no se puede explicar solamente desde causas naturales, ¿no? Y esto pues va muy relacionado con el tema de la formación moral, porque entonces si yo no puedo explicar desde causas naturales o desde un agente externo el tema de la libertad, entonces tampoco, entonces de alguna manera la verdadera moralidad tampoco la puede juzgar nadie más que yo mismo. Esto no significa que no tengamos criterios morales, lo único que significa es, creo yo que en parte es esta parte de que en el ámbito interno de la libertad el único que sabe la intención por el que actúa es el sujeto. Entonces, cualquier tipo que nosotros hagamos de juicio hacia otras personas, juzgándolos como malos o buenos o como injustos y demás, es un acto muy peligroso, muy injusto, que no respeta precisamente este escándalo y esta maravilla de la libertad, ¿no? Esto no significa que no podamos decir qué es el bien y qué es el mal, o qué es un acto bueno y qué es un acto malo, sino que no sabemos la intención por la cual una persona está actuando. Entonces, cuando empecé a pensar sobre eso, decía, bueno, eso todavía se vuelve más complicado, porque si entonces la educación está encaminada a la libertad, y esta libertad es, de alguna manera, solo se explica desde el sujeto, y la moralidad, el mérito y la culpa solo lo sabe el sujeto porque es el que actúa, entonces ¿qué hacemos con la formación moral? Es decir, ¿de qué sirve el tema de la educación moral? ¿De qué sirve que los papás intentemos hacer algo por el tema de la formación moral? ¿De qué sirve que la Iglesia Católica le interese el tema de la formación moral? Y también, obviamente, la formación intelectual. ¿De qué sirve? Si en el fondo es tan piedra de escándalo la libertad que no sabemos cómo no sabemos cómo controlarla, no sabemos cómo fomentarla, no sabemos de dónde viene, porque viene del sujeto. Y entonces, pues me dije, bueno, y entonces todo lo que yo he recibido en las distintas escuelas, en las universidades, que he tomado clases de ética o ontología o lo que fuera, ¿no han tenido ningún sentido? Bueno, eso es lo que me preguntaban cuando veía el tema de la libertad. Y eso fue de alguna manera lo que de alguna manera me motivó. Y entonces fue cuando cuando decidí estudiar la maestría en pedagogía y cuando decidí como un poco, pues sí, un poco introducirme al tema de la filosofía de la educación.
Y entonces me encontré otra frase que me parece súper interesante en el contexto de Kant, ahora ya en la crítica de la razón práctica. Es un libro en donde ya Kant habla sobre el tema de la posibilidad de la autonomía, qué es el bien y el imperativo categórico y otras cosas. Pero bueno, y en la crítica de la razón práctica ahora Kant va a decir, si bien en la crítica de la razón pura Kant dice que la libertad es la piedra de escándalo, por estas razones que les comenté, en la práctica lo que va a decir Kant, en la crítica de la razón práctica lo que va a decir es que la libertad es la piedra angular. La piedra angular de toda la filosofía. Entonces yo dije, claro, tiene toda la razón. Yo quiero ir por ahí porque creo eso, pues porque creo que eso es verdadero. ¿En qué sentido dice Kant que la libertad va a ser la piedra angular de toda filosofía? Porque dice Kant que la realidad de la libertad queda demostrada mediante la ley moral de la razón práctica. ¿Esto qué significa? Nosotros nos sabemos libres cuando experimentamos la conciencia moral. Independientemente de que sepamos qué significa eso, nosotros sabemos que somos libres porque en algún momento experimentamos la conciencia de saber que algo está bien o que está mal. No habría manera de que existiera la libertad, no habría manera de justificar la libertad, o no hay otra prueba no hay mejor prueba de la libertad que esta conciencia moral que tenemos, ¿no? Y la otra parte por la cual Kant va a decir que es la piedra angular de toda la filosofía, y que esto ya se conecta no solamente con el tema de la filosofía de la educación, sino también con el tema de la religión y la teología, es que dice Kant que la libertad al final es que todos los conceptos adquieren sentido por la libertad, todos los conceptos de Dios e inmortalidad, ¿no? Y decía yo, bueno, esto todavía está más interesante, ¿no? Porque la libertad, entonces, de alguna manera tiene un punto súper importante dentro de toda construcción de un sistema, ¿no? De un sistema filosófico, ¿no? Porque sí, al final del día, nosotros podemos decir muchas cosas de Dios. Podemos hacer toda una argumentación desde la Quinate, desde Santo Tomás de Aquino, de la demostración de la existencia de Dios. Podemos decir en qué sentido es acto puro, podemos decir por qué es inmóvil, según Aristóteles y demás. Pero ¿qué sentido tiene dentro de nuestra razón práctica? O sea, desde el ámbito de nuestra moralidad, si no creemos en él. Son vanos discursos, decía Kant respecto a este tipo de metafísica, que es una metafísica dogmática que poco tiene que decir a la gente común y corriente que vive la moralidad, ¿no? Entonces, dice Kant, en la libertad adquieren realidad objetiva el concepto de Dios y el concepto de la inmortalidad, ¿no? O adquieren un sentido más definitivo, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, tomando en cuenta estas dos características de libertad, es decir, que es la piedra de escándalo, ante la cual los científicos no saben qué hacer, ante la cual los estadistas no saben qué hacer, ante la cual los políticos menos saben qué hacer, ante los padres que no sabemos qué hacer, ante los maestros que no sabemos qué hacer con eso, la piedra de escándalo. Y entre la otra característica, que es piedra angular, es donde se desarrolla de alguna manera ya la filosofía educativa de Kant. Y a partir de esta noción de libertad, o de esta complicada noción de libertad y todas sus implicaciones, me pregunté en esta investigación de la maestría cómo era posible el correcto ejercicio de la libertad humana. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda fomentar el correcto ejercicio de la libertad humana? Porque el solo decir el enunciado, ¿cómo educar el correcto ejercicio de la libertad humana? Si ustedes lo analizan, nada más la pregunta implica una contradicción. Implica una contradicción por lo que acabamos de decir, porque es una piedra de escándalo que solo depende de la gente, porque es una piedra angular que implica la libertad de la otra persona. Con esta noción de libertad tan maravillosa, pero a la vez tan difícil para aquel que quiera de alguna manera fomentar la libertad en sus alumnos, en sus hijos o en el ámbito en el que se encuentren. Entonces decía, pues es que parece contradictorio pensar que es posible que un agente externo, un maestro, un padre, un sacerdote, pueda propiciar el ejercicio de la autonomía en el alumno. Porque de alguna manera el tratar de fomentarlo sería una contradicción con lo que implica la autonomía. La autonomía
de alguna manera, supone la capacidad de darnos nuestras propias leyes, ¿no? La capacidad de decidir por nosotros mismos. Y entonces, si yo estoy diciendo cómo es posible educar en el correcto ejercicio de la libertad humana, estoy diciendo que es posible que un agente externo influya en la manera como estoy decidiendo, libremente, ¿no? Evidentemente, Kant dice algunas cosas, pero este va a ser lo que en algunos ámbitos se dice la paradoja educativa, ¿no? La paradoja educativa. Y pues esto, ¿no? Que al final del día tenemos dos opciones, ¿no? O buscamos cómo resolver esto, o mejor decimos que no tiene sentido la formación moral en las escuelas y en las universidades. O buscamos una manera de cómo solucionar esto, o lo estamos haciendo puro show o puras cosas que no tienen sentido porque no estamos yendo a la esencia del problema, ¿no? Bueno, entonces, en términos de Kant hay dos maneras de entender al ser humano, como nómeno y como fenómeno. La parte fenoménica del ser humano para Kant es la parte del carácter sensible, es decir, de la voluntad sensible, en la parte, por así decirlo, en la cual somos determinados por la sensibilidad. Y el carácter nouménico, que es el carácter primeramente de la libertad, ¿no? Entonces, en el ámbito de Kant, esta pregunta de cómo educar para el correcto ejercicio de la libertad humana se traslada de alguna manera a preguntarnos si es posible propiciar la autonomía y el desarrollo de la naturaleza nouménica de la libertad en los alumnos. Y si sí, ¿cómo es posible lograrlo sin contradecirnos con nuestros propios objetivos? ¿Hasta aquí se entiende como la problemática? ¿Sí? Entonces, lo que intenté hacer en esta investigación de la maestría fue, pues primero como plantear las premisas sobre las que iba a intentar responder. Y fue la primera, es entender el tema de que la educación es una cuestión antropológica, ¿no? Esto seguramente lo habrán escuchado en cantidad de veces. En el fondo, la educación es una cuestión antropológica. ¿Por qué la educación es una cuestión antropológica? Porque en la medida que nosotros definamos quién es el ser humano, en esa medida vamos a tener qué es educar, cuál es su finalidad y cómo hacerlo. Si nosotros definimos que el ser humano es un ser meramente sensible, es decir, meramente físico, sin capacidad espiritual y demás, la finalidad pues va a ser fomentar las facultades o los sentidos o la sensibilidad, y el método va a ser conductista. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. A ver, no es que el conductismo esté mal. Si hay algo con lo que podemos llegar a ciertas seguridades en lo que hemos visto en mercadotecnia, en política, es el conductismo, ¿no? Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Pero si eso es así, pues la libertad no existe. Todo este tema de la finalidad, de tratar de educar y formar en función de este tema de autonomía, pues no tendría sentido. Entonces, hay algunas características que son importantes desde la filosofía kantiana para entender el planteamiento de Kant de la filosofía de la educación. Entre muchas de las características que vienen, una de ellas, bueno, son tres alrededor de las que estoy recogiendo, es la primera, es precisamente, ¿no?, que el ser humano es la suma de los intereses de la razón. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que en la pregunta ¿qué es el ser humano?, de alguna manera vamos a agrupar otras preguntas, ¿no? Que es ¿qué puede conocer?, ¿qué debe hacer? Y ¿qué puede esperar?, ¿no? Entonces, en esas preguntas de alguna manera ya está implícita la respuesta de qué es el hombre. Nótese lo interesante y la verdad es lo maravilloso de la filosofía kantiana, ¿no? Su primera caracterización del ser humano o su acercamiento va a ser respondiendo desde una pregunta, ¿no? La segunda característica importante de la antropología kantiana para la educación va a ser entender al ser humano como fenómeno y como nómeno, lo que les decía, desde la voluntad sensible o las partes, la sensibilidad del ser humano, y lo nouménico, la libertad, la racionalidad de alguna manera, ¿no? Y la tercera característica importante es que el ser humano es capaz de praxis. ¿Qué es lo que quiero decir con praxis? Que es capaz de transformar el medio a través de la técnica, pero también es que es capaz de transformarse a sí mismo.
Entonces, a partir de esta característica del ser humano que es capaz de praxis, Kant va a sacar la famosísima noción importantísima, que de ahí va a surgir todo el personalismo, desde mi punto de vista, es la noción de persona, ¿no? Entonces, lo que va a decir Kant, y en la descripción de lo que implica el ser humano en la cuestión antropológica, es que el ser humano es persona. ¿Qué significa esto, que el ser humano es persona? Significa que el ser humano es fin en sí mismo, que tiene un valor incalculable, ¿no? Y que esto significa también que debemos de renunciar a cualquier carácter que reduzca los éxitos de la educación a caracteres cuantitativos. ¿Por qué? Porque el mismo concepto de ser humano, al incluir la noción de persona, implica que si tú pesas a la humanidad en la balanza, ¿qué pesa más, la humanidad o una sola persona? Una sola persona. Nada, ninguno de los dos. No hay manera, porque como el ser humano, una sola persona es todo el valor de la humanidad. Y como no tiene un valor cuantitativo, que puedas uno describir 50 pesos, 100 pesos o lo que sea, una casa, 10 millones de dólares, un concierto, lo que sea, al final del día, como no tiene un valor cuantificable, una sola persona y toda la humanidad valen lo mismo. Porque no es posible cuantificarse, por así decirlo, ¿no? Eso es muy importante, porque yo creo que muchas veces, creo desde mi punto de vista, que muchas veces, y sobre todo en la educación en nuestro país, las cosas se miden en función de números o indicadores, por así decirlo, ¿no? ¿Cuántas personas educamos? ¿Cuántas personas incorporamos? ¿Cuántas personas saben leer y escribir? ¿Cuántas personas? ¿No? Y en los terrenos de la educación, si nos tomamos en serio lo que implica la noción de persona, y creo que en ese sentido Kant ha aportado mucho, los éxitos, las consideraciones metodológicas y la finalidad cambian mucho. Porque una sola persona vale toda la humanidad. Y creo que eso es algo que hay que preguntarnos. ¿Por qué creo que hay que preguntarnos esto? Creo que hay que preguntarnos cuando estamos educando, cuando estamos educando o somos parte o participando en algún proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo estamos considerando a la otra persona? ¿Cómo consideramos a nuestros hijos? ¿Cómo consideramos a nuestros alumnos? ¿Cómo consideramos? Porque de eso depende todo lo demás, ¿no? Entonces, dice Kant, la educación debe, comentando a Kant, de esta manera la educación debe continuamente preguntarse y replantearse a lo largo de los tiempos estas cuestiones fundamentales. ¿Qué hay que enseñar al niño? ¿Cómo podemos ayudar a comprender dónde recibe su deber y cómo cumplirlo? ¿Cómo se puede despertar en él la esperanza en materia religiosa? Eso es súper interesante. ¿Cómo ayudarlo a convertirse en el hombre que debe de ser? O en la mujer que debe de ser, ¿no? Esto en cuanto al tema de la cuestión antropológica, ¿no? Cuando las referencias en el pensamiento kantiano a lo que es la educación, dice Kant en sus tratados de pedagogía: entiendo por educación los cuidados, la disciplina, la instrucción, la formación. Según esto, el hombre es niño, pequeño, educando y estudiante, ¿no? Cuando me encontré esa definición dije yo, bueno, eso como que tampoco me está resolviendo mucho qué es la educación, ¿no? Porque pues son algunos elementos, pero ¿no? Entonces lo que hice fue un poco en función de esta definición y buscando en otras obras que no necesariamente eran que referían directamente a pedagogía, y ir más o menos completando esta definición, ¿no? Entonces, en esta primera definición que les acabo de citar, que se encuentra en los tratados de pedagogía, creo yo, y lo trato de sustentar en mi tesis, es que puedo encontrar a su vez tres acepciones. ¿Se entiende el término acepciones? Sí. O sea, tres maneras de decir también educación, ¿no? Que se deducen de esta, ¿no? Y es que se encuentran de alguna manera también justificadas en el sistema de pensamiento kantiano. La primera acepción va a ser el desarrollo de las disposiciones humanas, ¿no? Estas disposiciones humanas, ¿no? Donde lo interesante aquí es que pues sí hay un planteamiento sobre cuáles son las facultades superiores y cuáles van a ser las facultades inferiores. Que sean inferiores no significa que no se deban de cultivar, simplemente significa que están en función de las superiores y ya, ¿no? Porque luego dicen, no, pero es que entonces no son importantes los sentidos, no, nada más estamos diciendo que están en función de las superiores, ¿no? Así como la
La memoria no puede ser el fin último de la educación, pero tampoco se puede hacer mucho si no hay memoria, ¿no? O sea, ¿con qué reflexionas si no hay ningún contenido? ¿No? Hoy en día que veo que todo, no, nada de memoria, todo constructivismo, todo... Bueno, pero ¿y qué construyes si no tienes nada? Si no tienes ningún contenido, ningún texto, nada que puedas, ¿no? Pero bueno, perdón. Entonces, dice Kant en este tema de la memoria, ¿no? Un hombre de mucha memoria, pero sin ningún juicio, no es más que un léxico viviente, ¿no? Y yo lo pongo también con el ejemplo, ¿no? Con el tema del internet. Hoy en día, si hay algo que sirve para no tener memoria, es internet, ¿no? Todo lo encuentras en el momento como quieres, puedes encontrar N cantidad de millones de resultados, pero el criterio de búsqueda te lo da internet. No te lo da internet. Puedes encontrar cuándo decidir que una fuente es buena o no, cuándo decidir que una fuente es seria o no te lo da internet. La otra acepción de educación que encontramos en Kant es que la educación es un arte del maestro para despertar dichas disposiciones humanas, ¿no? Y esto es muy bonito porque va a estar relacionado con pues, precisamente las etimologías de la palabra educación. Educere, que va a hacer alusión a verbos transitivos como conducir, llevar. En este sentido va a estar relacionado con el tema del arte, ¿no? Dice Kant, la educación es un arte cuya práctica debe ser perfeccionada por muchas generaciones. Cada generación provista de los conocimientos de las anteriores puede realizar constantemente una educación que desenvuelva de un modo proporcional y conforme a un fin todas las disposiciones naturales del hombre y conducir así a toda la especie humana a su destino. Cierro cita. Ya en esta definición dice Kant, bueno, hay una parte en que se entiende educación como desarrollo de las disposiciones humanas y eso es muy importante, por así decirlo. Casi cualquier pedagogo dirá que eso es importante, ¿no? Y la otra interesante aquí es que también es un arte, ¿no? Es un arte, y entonces, ¿qué implica que es un arte? Pues que no es absolutamente reductible a un método, que implica una cierta espontaneidad, tanto de lo que pueda lograr el maestro como lo que pueda el alumno querer, ¿no? Y a partir de esta alusión a educación, surge como la tercera manera de entender la educación, que a mí me parece también pues, muy bonita o muy interesante, es el último enunciado de esta cita, es decir, conducir a toda la especie humana a su destino. Nos lleva a exponer la tercera acepción de la educación, como la finalidad que regula la manera de idear la práctica educativa. Es decir, la educación también implica un fin final. Toda consideración sobre el tema de la educación, por supuesto que implica una cuestión antropológica, pero también implica definir qué es lo que esperamos como fin final de la educación. Este elemento del fin final es lo que se llamaría el elemento teleológico. Por teleológico solo estoy entendiendo la acepción de finalístico, por así decirlo, de telos, y constituye precisamente el componente regulativo o aquello que guía toda la práctica educativa, ¿no? Bueno, hasta ahí pues podría ser que cualquier persona estuviera de acuerdo con lo que dice Kant, ¿no? Entonces, pues después de esta definición del tema de la finalidad de la educación, me pregunté, pues bueno, está muy bien que la finalidad de la educación sea importante, que sea parte de la acepción de educación, pero pues hay una pregunta de los 10 millones de dólares, ¿no? Creo que todos los podemos hacer en algún momento, que es ¿cuál es el destino de toda la especie humana al que debe de conducir la educación? O de otro modo, ¿cuál es la finalidad de la educación? ¿Qué es lo que va a decir Kant sobre el tema de cuál es la finalidad de la educación? Dice Kant, Kant nos dice que el fin es la humanidad o la perfección de la naturaleza humana. Ahora bien, esto tampoco me dejaba satisfecha, porque pues decir final y perfección pues es casi sinónimo, ¿no? Finalidad, perfección, humanidad puede ser que sea un poquito más explícito, pero tampoco era mucho. Entonces decía yo, bueno, pero entonces ¿a qué se refiere con esto? Y hay dos condiciones para entender en Kant por qué dice que la perfección de la naturaleza humana o la humanidad es el fin de la educación. El primero va a decir que tiene que este fin final o esta perfección de la naturaleza humana van a tener que tener dos características. Las mismas dos características que encontramos en el inicio de la ética nicomaquea de Aristóteles, muy interesante. Con tanto que Kant está siempre criticando al buen Aristóteles, pero son las mismas. Incondicionado
Dice, esta finalidad tiene, o esta perfección de naturaleza humana, o esta finalidad debe ser incondicionada, debe ser condición para los demás fines, jerárquicamente superior para regular los demás fines y objetivos, ¿no? Y dice Kant, el fin por excelencia en la humanidad es el bien supremo. Y me sigues diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, por tener las características antes señaladas. El tema del bien supremo no lo encontramos en el Tratado de Pedagogía, sino en sus temas precisamente de filosofía moral. Y para Kant, precisamente, el fin final o aquello que es lo más elevado en el ser humano, por eso la educación es una cuestión antropológica, es la buena voluntad o la construcción del reino de los fines. Hay una conexión. Para Kant lo incondicionalmente bueno, a diferencia de otros autores, por ejemplo, en el caso por ejemplo de Santo Tomás de Aquino, incluso del buen Aristóteles, para Kant lo incondicionalmente bueno es la buena voluntad. Es aquello por lo cual todos los demás fines pues de alguna manera se unifican, ¿no? Y es la buena voluntad la que nos permite de alguna manera la construcción del reino de los fines. Que hay una polémica ahí sobre qué significa construcción de los reinos de los fines. Algunos teólogos han dicho que la construcción de los reinos de los fines precisamente es la construcción del reino de Dios en la tierra. Y algunos más teniendo algunos otros comentaristas han dicho que este tema de la construcción del reino de los fines es un tema de una especie de comunidad racional aquí en la tierra, ¿no? ¿Cómo de alguna manera podemos fomentar eso, ¿no? Y bueno, después de alguna manera reflexionando sobre el tema de la perfección humana, yo decía, bueno, pero si entonces lo único que busca la educación es la buena voluntad, pues entonces ¿qué pasa con las demás cosas? O sea, ¿qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con las matemáticas? ¿Qué pasa con las demás cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí tuve que entrar a buscar qué se entiende por perfección, ¿no? Es decir, y entonces encontré en la metafísica de las costumbres que Kant señala que la propia perfección es fin y deber y que existe la perfección física o natural. Es decir, que cuando se invita a que la educación debe ayudar a la perfección del ser humano, esta perfección implica la física, la natural y también de alguna manera la intelectual, pero que todas aquellas perfecciones tienen que ir encaminadas a la perfección moral. Es decir, la educación debe de incluir todas las perfecciones físicas, naturales y intelectuales, pero siempre lo que más le debe interesar es formar a hombres buenos, hombres y mujeres buenos. Esto no significa que las otras perfecciones no sean importantes desde el punto de vista de Kant, o que no cooperen, sino que de alguna manera, para Kant el concepto de humanidad va a tener como distintas acepciones. Una va a ser como la concepción de todo aquello que sea una elevación por sobre el animal, o sea, sobre los seres animales, ¿no? Esto de alguna manera, pues sí, que las reglas de cortesía van a ser de alguna manera importantes dentro de la educación. Además, Kant está en el contexto de la Ilustración y demás, donde esas cosas eran muy importantes. Ahora también, pero me imagino que en esa época era todavía más. Pero también la perfección, o el fin final, pues va a ser la perfección más perfecta desde el planteamiento kantiano, como les comentaba, es la perfección moral, ¿no? Entonces, ese punto tan importante que va de la mano, a su vez, con el argumento de que el mayor bien o el incondicionalmente bueno es el bien moral, pues se cruzan, ¿no? En ese sentido, ¿no? El objetivo es humanizar al hombre, y esto implica elevarlo sobre su naturaleza animal y afirmarlo como ser racional, ¿no? ¿Cómo lograr esto? Es el tema del método de la educación. Es la pregunta sobre el método de la educación. Y dice Kant, antes de que empezara a hablar sobre el método, dice una frase que me llama mucho la atención, porque es así, es a veces un poco irónico. Dice, tras la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana. Pues claro, porque es que el tema de la paradoja de la educación, el tema de cómo fomentar la libertad y demás, es un secreto, en el sentido de que es y seguirá siendo una paradoja, ¿no? Bueno, entonces en el tema del método, ya les estoy anunciando de alguna manera que no va a haber un método explícito dentro de la filosofía kantiana respecto al tema de la autonomía, ¿no? No hay una exposición metodológica y didáctica específica sobre cómo lograr la autonomía de los seres humanos, ni de los alumnos, ni de los hijos, ni de los clérigos, ni de nadie.
Pero esto, yo pensaba, decía, bueno, es que quizá esto es porque pues Kant no llegó a estas, no sabía cómo plantearlo y demás. Pero luego regresé al primer punto que les comentaba, la educación es una cuestión antropológica. ¿Y por qué regresé a este punto? Yo creo que Kant no dice cuál es el método para lograr la autonomía del ser humano, porque en el fondo está respetando su antropología. Está respetando la consideración de que el ser humano es persona. Está respetando el hecho de que la libertad es irreductible a un método. Entonces, si no encontramos una descripción metodológica específica sobre cómo lograr la autonomía en los seres humanos dentro del ámbito educativo, es por respeto a su propia antropología. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en el fondo, la paradoja pedagógica es que el ser humano es persona y es capaz de proponerse libremente y actúa conforme a distintos fines o imperativos. Y en este sentido, la tarea del educador siempre va a estar incompleta si el educando, el alumno, el hijo, no quiere. Nunca vamos a terminar de educar si la otra persona no quiere. Para Kant, el ser humano es persona, un ser llamado a desarrollar su carácter nouménico mediante el ejercicio de la autonomía. Y en este ámbito, la decisión y el acto no pueden ser considerados como una continuación de efectos naturales o psicológicos o de un agente externo. El último fin de la educación no depende solamente de la tarea del educador. La educación se apoya íntegramente en la paradoja de una coacción pedagógica, que en realidad es el despertar de la libertad, un progreso hacia su autonomía. Siendo así las cosas, el maestro no puede crear la autonomía en el educando. Es solo este último quien puede hacerse a sí mismo agente autónomo y alcanzar el último fin de la educación. Ante esta problemática existen distintos comentadores que han subrayado que el cometido de lograr que la práctica educativa sea un ejercicio de autonomía es en definitiva una perplejidad, ¿no? Y ante esta perplejidad, es decir, ante esta incapacidad de que no podemos de alguna manera activar la autonomía del otro, porque eso supone violar su dignidad y eso supone no saber lo que implica la naturaleza de la libertad, tenemos dos opciones: la de resignarnos y decir que esta tarea no tiene éxito, dice Carlos Pereda, un filósofo de la UNAM, a quien admiro mucho, o resistirnos y señalar los límites, sin dejar de plantear una propuesta que siempre estará en construcción a lo largo del tiempo. Esto sí lo encontramos en Kant. En definitiva, Kant sí tiene orientaciones y recomendaciones, pero están enfocadas a propiciar o despertar la autonomía en el ser humano, y con ello encaminar al educando en la medida de lo posible al perfeccionamiento de la naturaleza humana. Consideramos que existen dos tipos de recomendaciones, las generales y las particulares. Las generales, donde hace alusión a distinciones particulares, donde expone cómo se orienta el ser humano para lograr la autonomía, y las particulares, que se enfocan en función de objetivos específicos, ¿no? Esto es, en función de etapas, de facultades y de métodos, ¿no? No es lo mismo la educación del entendimiento que la educación de los sentidos, ¿no? Es interesante, en la Metafísica de las costumbres, allá una de las obras ya más, más tardías de Kant, al final el método por autonomacia en Kant va a ser precisamente el dialógico socrático. Pues claro, ¿no? Claro que va a ser el diálogo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, porque a pesar de que a veces critica mucho Kant a la filosofía antigua, a la metafísica dogmática, a todo eso, en el fondo, al final, y lo dice literalmente, dice el dialógico socrático, por así decirlo, ¿no? En el cual lo que se puede hacer en el alumno, en el terreno de la formación de la autonomía y de la humanidad, es que él pueda pensar por sí mismo, ¿no? Lo que podemos hacer como maestros, padres y demás es saber preguntar bien. Eso es lo que vamos a hacer, saber preguntar bien, ¿no? Dirigir bien el discurso, ayudarlos a pensar por sí mismos, proponerles casos, dice Kant. Y aquí es algo muy discutible, porque para Kant, por ejemplo, todo lo que sería ejemplos de vidas ilustres y demás deben de utilizarse, pero siempre resaltando aquello por lo cual esa persona es buena y no la persona en sí misma, no el ejemplo, ¿no? Si se utilizara el ejemplo ilustre de, no sé, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por decir uno que traigo ahorita en la mente, no hay que decir que hay que imitar a Santo Tomás de Aquino, sino hay que imitar lo bueno, aquello
de alguna manera bueno que hizo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y me parece que eso en el terreno de la religión y del ámbito de la Iglesia católica es muy, muy importante, porque a veces pretendemos hacer de imitaciones de santos, ¿no? De algunos santos, cuando en realidad lo que queremos es, sí, obviamente los santos nos dejaron un gran camino, pero es lo bueno de los santos, o aquello que encontraron de verdadero, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, esto de alguna manera fue más o menos como se planteó el tema de la filosofía de la educación en Kant, ¿no? A partir de esto ya no estuvo en la tesis de la maestría, pero a lo largo de lo que he estado trabajando en el área en el que estoy del CISAP, encontré algunas cosas que creo que podrían, a los que estuvieran interesados en este tema de la paradoja educativa, que podría servirles. Ustedes, como bien saben, hubo una discusión sobre si la filosofía era importante en la educación media superior, y luego de repente la querían quitar, luego regresar, luego quitar y demás. Bueno, en fin, creo que ya la regresaron. Pero ante esto, los organismos internacionales, la UNESCO, pues estaba en contra de que la quitaran de alguna manera. Entonces publicó una especie como de libro donde dice la filosofía como escuela de libertad, ¿no? Y ahí encontré muchas cosas que me hicieron como sentido con el tema de la filosofía de la educación de Kant, y que quien quiera que se lo pase, también lo tenga en PDF o en la dirección, se lo podemos pasar. Y son, me parece, 3 máximas metodológicas que me gustaría compartírselas, nada más como para que no se queden que todo es una paradoja y que todo es muy difícil y eso, ¿no? La primera sería el tema del diálogo, generar espacios que posibiliten el habla como forma de opinión y reflexión. Generar espacios de diálogos donde no haya el tema de acierto o error, sino que sean participaciones que fomenten la libre expresión de lo que piensa cada uno de los integrantes del diálogo, ¿no? Hay que escoger, obviamente en esto hay que escoger bien las temáticas, hay que ver si es oral, hay que ver cómo de alguna manera se maneja el diálogo, ¿no? La otra máxima metodológica importante es la autonomía crítica. La autonomía crítica, de máxima metodológica, lo que nos va a decir es: cuida que aquel que te esté escuchando sea capaz de preguntarse si lo que estás diciendo es verdadero. Eso en todos los ámbitos. Obviamente eso implica un riesgo, porque yo como papá, si me preguntan por qué es bueno que no tomes mientras que maneje, eso significa que yo me tengo que preparar con buenos argumentos. Pero yo no entiendo hoy en día cómo hacerlo si no son con argumentos, ¿no? Pero también implica que la persona empiece a evaluar críticamente lo que dice la publicidad, lo que me dice el Estado, lo que me dice la ciencia, lo que me dice, ¿no? Digo, tiene sus riesgos, como todo, pero también tiene sus cosas buenas, porque en ese sentido es muy importante, ¿no? Ver cómo el conocimiento de la ciencia es una construcción del mundo, ver cómo esa construcción del mundo y ciencia siempre de alguna manera implica una creencia, y preguntarme si aquello que me están diciendo es verdadero. Eso, pues, es importante, ¿no? La discusión y la argumentación, ¿no? Generar un escenario donde haya un panorama amplio, en el cual haya distintas maneras de argumentar. La mejor manera para saber si alguien conoce el tema es aquel que sabe argumentar a favor y en contra. Aquel que sabe argumentar, aquel que sabe contestar los contraargumentos del otro. Ese es el que conoce el tema. No es aquel que nada más dice los argumentos a favor. Eso es importante, ¿no? Igual implica un riesgo, pero desde mi punto de vista hay que hacerlo, ¿no? Y estas cosas que les comparto de la discusión y argumentación, la autonomía crítica, el diálogo y estas como máximas metodológicas, la interdisciplinaridad también, por ejemplo, ahorita recuerdo, es importante, porque la interdisciplinaridad, las personas nos podemos dar cuenta cómo de alguna manera los saberes no son saberes específicos, sino que de alguna manera, bueno, sí son saberes específicos, pero de alguna manera están conectados. Y eso también supone un grado de conciencia superior, ¿no? Cómo se conecta la física con la matemática, cómo se relaciona la filosofía con la teología, cómo se relaciona incluso el ejercicio con la formación moral. Entonces, pues son algunas máximas metodológicas que son importantes. De esto nada más para terminar.
que decía decirles, a ver, esto no significa que todo hay que deliberar, esto no significa que todo tenga que ser libertad. Hay cosas, evidentemente, si un niño a los 8 años se cruza la calle y viene un coche, no te vas a parar enfrente del coche a explicarle las razones por las cuales no debe de cruzarse la calle. ¿Okay? Esto no significa que la autoridad no sea importante, esto no significa que hay veces que... exacto, esto no significa que el respeto a la autoridad no sea importante. Me parece, incluso en la filosofía educativa de Kant, y en esta parte de la filosofía de la escuela de libertad, es formar a las personas a que no solamente... El tema es aquí que formar a las personas a que no solamente hagan las cosas por autoridad, sino porque están convencidas de ello. Ese es el tema. Pues, eso sería. Creo que sí, ya acabamos de tiempo, ¿no? Ya dan 50 minutos. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Abriremos ahorita un momento de espacio para ver si hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar algo, antes de que concluyamos. ¿Cómo lograr en los alumnos que quieran, ¿no? Como el que quieran la buena voluntad? O sea, ¿cómo como maestro, como padre, enseñarles para que ellos se convenzan de lo que es bueno y libremente quieran hacer las cosas? Bueno, creo que esa es la pregunta, que es súper interesante y creo que no hay una respuesta única. Pero creo que la pregunta debería de ser planteada no cómo lograr, sino cómo propiciar. ¿Cómo propiciarlo? ¿Cómo propiciarlo? ¿Cómo propiciar eso? Y creo que en el fondo todo ser humano de alguna manera quiere ser feliz, o todo el mundo ser humano quiere ser lo mejor que pueda hacer, ¿no? Entonces, dependerá el caso y demás, pero creo que en el terreno de cuando la pregunta es propiciar y no lograr, se abre como un esquema en el cual tampoco el educador es Dios, ¿no? Y reconocer los límites que tenemos ante la libertad del otro es también respetarlo. Entonces, y a veces teniendo esa actitud de decir, mira, yo pienso esto, tú qué piensas, vamos a argumentar, sobre todo en el caso de los alumnos, a veces es lo que más funciona, ¿no? Entonces, yo creo que, en resumidas cuentas, hay que preguntarnos y propiciar, hay que generar el ejercicio crítico, hay que hacer consciente a la otra persona que lo que él está opinando es valioso, hay que encontrar la verdad en la otra persona. A veces como que queremos siempre como decir aquello que traemos preparado, o aquello que traemos en la carta didáctica, o aquello que nos enseñan nuestros padres, pero hay que encontrar lo verdadero en el otro para poder construir algo. Pero honestamente creo que esa es la pregunta de la educación. O sea, no creo que haya una manera de responderlo. O al menos yo no la tengo. Yo te quería pedir, comentabas de que saber hacer preguntas y eso, ¿podrías repetir como o nada más eran como algunos conceptos como sugerencias, ¿no? Mira, es que cuando Kant empieza a decir que cómo se hace el tema de la formación moral, cómo podemos ayudar, va a recurrir a Sócrates. Okay. Y lo que él dice, pone un ejemplo en el caso de la metafísica, las costumbres, respecto al tema, lo que hace él es muy interesante, qué bueno que no lo había dicho. Lo que él hace reconstruye un diálogo y lo que hace es enseñarle el imperativo categórico a los niños. ¿Qué es el imperativo categórico? Es la fórmula por la cual tú puedes saber si algo está bien o está mal, elevándolo a qué pasaría si todos lo hicieran. ¿Okay? Entonces en el diálogo les va diciendo, bueno, robar, por ejemplo, ¿no? Robar.
¿está bien o está mal? Van a decir, los niños empiezan a decir, bueno, está bien, está mal, está bien, está mal. Y entonces el profesor les pregunta, bueno, para saber si está bien, pregúntate qué pasaría si todo el mundo robara, ¿no? Y entonces dice, bueno, es que también me robarían a mí, ¿no? Y entonces la máxima con la cual yo digo que el robar está bien porque me conviene, en el fondo no es susceptible de poderse elevar al universal. Y todo esto viene en gran parte a que Sócrates, el método que utilizaba, el famoso método que utilizaba era la mayéutica, que es como la etimología es el parto de espíritu, ¿no? Y esto es importante, por eso el tema de las preguntas se vuelve yo creo que es de lo más importante, porque si yo no puedo extraer conocimiento tuyo y tampoco puedo decir, puedo solamente ser expositiva y que tú logres un conocimiento, por este tema de la libertad, por todo lo complejo que es, a lo mejor lo único que me toca hacer a mí es decirte las preguntas para que tú encuentres la verdad, suponiendo que todos tenemos el mismo corazón, ¿no? Que todos estamos en busca de la bondad, que todos en busca de belleza, que estamos en busca de verdad. Y en principio el último criterio debería de ser el corazón humano, ¿no? Entonces, por eso la pregunta creo que es como la más importante, porque no es lo mismo preguntar, no es lo mismo decir cómo lograr, perdón que le ponga ejemplo, a decir cómo propiciar, porque en el cómo propiciar ya supone un conocimiento, ya supone que está diciendo a lo mejor no puedo, ¿no? Y creo que el maestro de las preguntas es Sócrates. Entonces, igual en los diálogos de Platón, además de que son súper interesantes y te encuentras anécdotas bien chistosas, creo que te puede ayudar como en la parte de las preguntas. Gracias. No se plantea que, por ejemplo, es más fácil educar cuando hay una coherencia de lo que se dice con lo que se es. Sí. Porque no nada más hablar y luego tú haces otra cosa, ahí se cae todo. Sí lo dice sí lo dice que es importante. De hecho, al final del día, el fundamento de la moralidad, para que sea realmente algo bueno, es que tú lo tengas que elegir, o sea, que tú lo hagas. Si no, todo otro discurso es autoritario, incluso aquel que tú estés diciendo para el otro. Solamente aquí es algo importante, porque yo también pensaba lo mismo, pero también pienso, entonces nadie podrá educar, porque nadie es perfecto. Entonces, o sea, sí, hay que siempre estar tratando de ser congruentes, pero a la vez es cierto, o sea, la verdad es que no hay nadie que represente el bien en sí mismo. Y claro que hay que buscar la congruencia y hay que ser congruentes, pero también hay que ser muy honestos en que somos muy, muy limitados y que seguramente nos vamos a equivocar y hacer entender a las personas, sí, pues, si tocara en el caso de un alumno o de un hijo o demás, decirle, es que yo no soy el último fundamento de que tú hagas bien las cosas. Esto que tú estás haciendo bien lo debes de hacer aunque yo no te lo diga, porque esto bien es valioso, ¿no? No digo que sea fácil, pero porque si no, entonces el paradigma de lo bueno se cae cuando se cae el fundador, o cuando se cae el papá, o la mamá, o el maestro, y estamos sustentando lo que es el bien en una persona y no en lo que implica, ¿no? A ver, doctora. Pregunta facilita. No, porque, o sea, de todo lo que dijo, de lo importante que es enseñarles que lo que es una persona y no nada más el individuo, el diálogo, la comunicación, el ejemplo, pues ahora la educación es pues, muy diferente, con mucha tecnología. Entonces, bueno, ahorita que hablaste todo esto, bueno, ¿dónde metería acá dentro de su filosofía educacional pues el Face, el Twitter, todo eso? Porque realmente es lo que usan mucho, realmente ya no tienen un diálogo porque se comunican a través de están, como dices, no hay un criterio porque se pasan 4 o 5 horas en el pollito. Entonces, ¿dónde queda todo eso que tampoco los papás lo están haciendo? Porque mientras ellos trabajan, el niño se lo pasa a 6 horas en la compu, ¿no? Entonces, bueno, no, digo, canta tu red social, pero puedo decirte algo que más o menos estaría, creo yo,
de ver si no de repente en la noche me jalan los pies de estar diciendo cosas que no digo, pero bueno, creo yo que está de la mano. Por ejemplo, Kant dice que hay que tratar, en el caso cuando estén aprendiendo a caminar a un niño, no ponerle muletillas, porque eso es artificial. Y pienso que eso podría ser analogable al tema de la red social. ¿Qué pasa con el tema del Facebook? Porque en el fondo es poco comprometedor mandar un mensaje de ¿quieres salir conmigo? Porque no me está viendo, porque no me involucra. Pero a la vez, el celular hoy en día, las redes sociales proporcionan un grado de satisfacción virtual, no sé si irreal, pero al menos virtual, que parecería que nos mantienen en un estado de, pues sí, de satisfacción de alguna manera. Creo yo que Kant diría, bueno, no es que la tecnología está mal, pero tenemos que generar las condiciones de posibilidad y propiciar para que las relaciones sociales no sean solo virtuales. Porque, pues precisamente, el tema de lo que implica la persona, por así decirlo, pues, pues sí, lo que implica la persona, no hay nada más rico que platicar o estar enfrente de una persona o estar al pendiente de esa persona. Y igual, o sea, por ejemplo, algo que le causaría, creo yo que le causaría mucho conflicto y seguramente a todos nos causa conflicto y nos sentimos culpables, es que hoy en día las redes sociales pues sí han ayudado a presionar a la política, a los estados y demás, pero también es cierto que han generado lo que decía el Papa Francisco y también Ratzinger, una globalización de la indiferencia. O sea, yo hoy en día abro mi tablet y puedo ver morir a 50 personas en África, puedo ver estadísticas de hospitales donde dicen que hay 80 personas, puedo ver y observar y darle seguimiento desde un medio tecnológico al sufrimiento, a la más. No estoy diciendo que no sea importante estar enterados, no significa que no sea importante hacer presión al gobierno en las redes sociales, es muy importante. Pero también ha generado esta indiferencia globalizada, ¿no? En el cual yo puedo pensar que hice algo por solo compartir una noticia en Facebook y pensar que ya soy una buena persona porque me dieron likes en esa. Sí, está bien que la compartas, ¿no? Está bien que quieras hacer a las demás personas, pero no es suficiente el el señalar que existe algo mal. Lo que hay que hacer pues, es actuar. Entonces yo creo que Kant diría, bueno, están bien y demás, pero no dejemos de ayudar a las personas a que tengan relaciones sociales no virtuales y no permitamos que hagamos de la red social nuestra acción moral. Eso yo creo que es muchísimo lo que está pasando ahorita, ¿no? Como que sentimos que por compartir algo en Facebook o en mail o en lo que sea, ya estamos haciendo el bien que nos corresponde. O es limitado, ¿no? O todavía nos falta más. Muy bien, si alguien tiene más preguntas, las escriba y yo se las llevo y las contesto. Bueno, me ha parecido muy interesante la conferencia, creo que lo que percibo en las caras es que están satisfechos. Yo estoy muy satisfecho, ¿verdad? Porque son temas que estamos manejando continuamente en relación con la gente, los problemas de que los niños están por el internet. Llegará el aburrimiento, entonces no hay como la relación interpersonal. Una cosa que me dijo, le decimos Marilú, es María Guadalupe, pero le decimos Marilú. Sí. Así la conocemos coloquialmente. Le dije, oye, no sé cuántos van a venir. Y me dijo, basta con que sea una sola persona y doy la conferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es coherente con el pensamiento de Kant. Hizo una referencia a la idea de persona según que ha influido en el personalismo. De una manera específica, influyó en el Papa Juan Pablo II, que es uno de los grandes personalistas. ¿De acuerdo? Hizo referencia a Santo Tomás, ¿verdad? Cuando habla de las personas y la humanidad. Santo Tomás también dice que una persona vale tanto como todo el universo, más que todo el universo, es más valioso. Entonces recuperar ese valor de la persona, que la persona es un fin en sí misma, qué importante es. Y entonces ahí, en ese concepto de persona, evidentemente que entra todo lo que decía, que también ayer en la mañana platicamos, ¿verdad?, sobre ciertos temas, sobre ciertas cosas, y él decía, no, pues Kant es socrático, y ahorita me lo vas a confirmar,
esa dimensión dialógica, qué importante es un punto clave en la relación de las personas, en la filosofía personalista, en la iglesia, etc. Qué importante es el diálogo, ¿verdad? Bueno, ya nos dio varias estrategias, pero yo escribí algo, hermana mía. Así que pareciera que el tirano es el único ser libre. El despotismo de los sentidos constituye la fuente de la tiranía. Es la animalidad sobre la razón. La tiranía posee grandes recursos: dinero, tortura, silencio, retórica. Tener alma de esclavo es no poder ser contrariado, no poder ser mandado. Todo esto lo saqué de la obra de Levinas, no siguiendo una secuencia lógica, sino lo llamativo, ¿verdad? En su obra Humanismo del Otro. Es interesantísimo. Yo creo que para profundizar esta misma línea que nos acaba de señalar Marilú, es acercarnos un poquito a Levinas. Nada más que hay una cosa, es muy difícil de seguir. Dice, ¿qué quiere decir este hombre? Habrá que leerlo en francés, no lo sé, pero está difícil de seguirlo, es difícil. Bueno, ante el tirano y la tiranía se eleva como un héroe quien ejerce la libertad interior, como Sócrates, o en este caso, que les voy a mencionar, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa que buscó la verdad y la verdad se encontró con ella. Víctima del tirano, fue libre siguió a Cristo en el acto supremo del amor martirio. Una vez encontrada el sentido de la vida como donación plena. Esta filósofa y santa, patrona de Europa, buscadora de la verdad, compendia en sí el método fenomenológico y la sabiduría de santos y pensadores como Tomás de Aquino, cuyo pensamiento lo profundiza fenomenológicamente en Ser finito y Ser eterno, que por cierto se publicó en México, una traducción en castellano, en el Fondo de Cultura Económica. Su obra póstuma, aparte de su tesis doctoral sobre empatía, especialmente nos menciona este tema dialógico, es la empatía. ¿Cómo dialogar? Tengo que poner los zapatos del otro. O los temas que escribió sobre la vida litúrgica y la vida espiritual, o sobre la mujer. Por supuesto que vamos a seguir invitando mujeres. La próxima es la que anda en la ONU, ¿no? ¿Cómo se llama? Araceli. Araceli. Así que, para que vean que sí son importantes, anda en la ONU ahí de peleonera, pues va a venir para acá a hablar. No, peleonera es bien simpática, bien buena, es un alma de Dios, ¿verdad? Bueno. Destaca la ciencia de la cruz, también a la luz de la fenomenología que aprendió de Husserl. Fíjense en esta gran pensadora, cómo hace todo este tipo de recorridos, solo por método filosófico, ¿no? Que lo vimos en parte la otra vez, el método fenomenológico en Carlo Rutilio. Hubiéramos querido ofrecerte, querida Marilú, la obra completa de esta gran filósofa y santa, porque tú eres filósofa, entonces imagínate una santa que te ayude también a profundizar en todos estos temas. Pero humildemente nos conformamos con ofrecerte esta que está a nuestro alcance modesto. Se llama Estrellas Amarillas. Dime si la tienes, hija mía. No. Si no la tienes, si la tienes, no te la doy. Te la daremos otra. Entonces, Estrellas Amarillas, que es una obra autobiográfica de su niñez y juventud. Te invito a que la hagas tu amiga y compañera de lances filosóficos. Está bien que Kant sea tu amigo, pero te invito a que Edith la hagas compañera de tus incursiones filosóficas. Mujer libre que con Maximilian Kolbe anulan la tiranía del nazismo más cruel y que nos invitan a superar el inmanentismo ético presente en las tiranías de la Segunda Guerra Mundial y que no han desaparecido bajo formas de libertad, que no son sino propuestas del hombre animal domesticado, ¿verdad? Que no es el hombre que queremos buscar y educar. El hombre animal domesticado por leyes, por prejuicios,
o manipulaciones de las redes sociales. Gracias pues, Marilú. Dios te bendiga con la gracia de la libertad donada, que es la mayor expresión de la libertad. Una existencia donada, entregada por Jesús, es lo más grande que puede haber. Y por ahí va nuestra línea educativa. Te ofrecemos el libro, pero también te vamos a ofrecer un reconocimiento. Muchas gracias. Un reconocimiento que es humilde, no es así de esos importantes, de grandes facultades. Pero así tú valoras a la persona, pues nos tienes que valorar a nosotros, ¿verdad? Dice, el Grupo Cultura y Diálogo Siglo XXI del Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús agradece a la licenciada por ahora. Esperamos que seas doctora pronto. María Guadalupe Martínez Fischer, y para los amigos, Marilu. Su magistral conferencia, La educación de la autonomía, paradigma y meta de la educación en Canto, que nos ha permitido entender mejor ese quehacer educativo para hacer más libres a las personas. Brille la verdad en nuestro lema, la verdad, la bondad y la belleza hoy del Evangelio de siempre. Y Mantevaldo, que es nuestro coordinador, y como servidor que soy el asesor, y el secretario anda de vacaciones o anda trabajando, entonces firmó nuestra vice coordinadora, que tiene maestría en el tema de subsuelo, de piedras y estas cosas, sabe mucho, ¿verdad? Entonces, le damos un aplauso a Marilú. De la vida, niñez. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias por presentarme también. Muchas gracias. Nada más comentarles que, bueno, 2 o 3 avisos. El primero, la conferencia de hoy estará seguramente la semana que viene ya subida en YouTube, y de YouTube. Con el permiso, se me olvidó decir que estará subida en YouTube, y de YouTube la subimos a nuestra página de Twitter y también de Facebook, y por aquello de las redes sociales, y también una página de conferencias que se llama iVox. Ahí también la pueden escuchar el puro audio. En las otras sí se ve el video. Entonces, ¿en YouTube cuál es? ¿Para que la apunte? En YouTube se llama Cultura y Diálogo Siglo XXI. Así se busca y ahí están todas las cosas. Muy bien. Estará como para jueves o viernes de la semana. Bueno, también les quiero comunicar que tenemos ese gran deseo de que todas estas exposiciones no solamente las subamos a las redes sociales como lo hacemos, sino que también podamos hacer memoria escrita. Entonces, para que ustedes puedan decir, vamos a ver estos temas tan importantes que para mi gusto son sumamente interesantes. Quizá no podemos tomar un curso sobre Kant, quizá no podemos tomar un curso de filosofía, pero lo que hemos visto aquí, de verdad, nos pone al día. Nos pone al día para ser gente de cultura, en nuestro tiempo. Y para que veamos que nuestra fe no está peleada con la verdadera cultura y con la ciencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, Tebaldo. Bueno, los esperamos aquí junto a nuestro pequeño brindis. ¿En abril? ¿Mande? No, en abril no. En abril no, hasta mayo, porque cae el segundo martes de la semana de Pascua. Entonces, hasta mayo. Va a ser hasta el mes de mayo. Sí. No sé si tenemos ya cuál va a ser el tema, padre. Sí, lo tengo por ahorita, no me acuerdo. Sí, pero bueno, pero va a ser Araceli. ¿Cuál es el tema de Araceli? Araceli va a hablar sobre el tema de la mujer. El observador aparecerá y también. El observador de la mujer, muy interesante. El observador va a salir con tiempo. Ahora yo creo que me lo pusieron mal, voy a ponerme bien estricto. Es decir, quiero que me pongan al principio y quiero que hasta esta semana que lo pongan. Ya tenemos ahorita ponentes hasta el mes de septiembre. O sea que van a ser muy brillantes todos son muy brillantes. Pues muchas gracias, vamos al queso pan, y los que puedan tomar vino, al vino.